de la deidad de Cristo. Deidad de Cristo. Punto número 3. Today we're going to be speaking about point number 3, and number 3 is the deity of the Lord Jesus Christ. Amén. Un voluntario que me pueda decir las dos primeras verdades fundamentales. Rapidito, por favor. Un voluntario. If someone can volunteer to speak of the first 2 points that we already have discussed. Amén. Saraí tiene. De manera breve. Quítate el mute. ¿Quién quiere hacerlo? Saraí. Sí, Yes. la número 2 es el único Dios verdadero. La número 1 yo no la tengo porque la primera clase yo no participé. Amén. La número 2 es el único Dios El verdadero. único Dios verdadero. Sí. Amén. Y el Number two was the one true God. Amén. Y la número 1 es las escrituras inspiradas por Dios. And number 1 was the scriptures inspired. Toda la escritura es inspirada por Dios. All the scriptures are inspired by God. Hoy vamos a estar tocando acerca de la deidad de Cristo. ¿Alguien sabe, alguien ha estudiado alguna vez acerca de la deidad o qué quiere decir la palabra deidad? Today we're going to be talking about point number 3, the deity of the Lord Jesus Christ. Anyone wants to express what does it mean, the word deity? Has anyone ever touched or studied the deity of Jesus Christ? Si va a hablar, le tiene que dar al micrófono on mute para que se pueda escuchar. Please unmute your phone in order for us to hear you if you want to share. When you say deity, is that the same thing like identity? No. No. Okay, because for the third point, I have Jesus Christ 100% God and 100% man. Is that wrong? Amén. Así es. Deidad. Yes. Sí, pero deidad tiene un significado. Usted puede decirlo breve. En una sola palabra. Deidad quiere decir divinidad. Cuando usted dice, amén. Cuando usted dice que cuando usted habla acerca de la deidad de Cristo, usted está hablando acerca de Jesús siendo 100% Dios, divino. When we speak about deity, we speak about Jesus Christ. It means his divine nature. So when we speak about deity, we're talking about God's divine nature. Amén. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito y vamos a mencionar varios versículos que nos muestran de que Jesucristo es 100% Dios. No vamos a hablar de la humanidad de Cristo hoy, solamente tocaremos la parte divina de Jesús. Today, we're going to focus on the divine part of Jesus Christ. We're not going to touch about his human nature where we say he was 100% man and 100% God. Today, we're just going to focus on his divine nature. Amén. Para entender este punto, tenemos que tener bien en claro una cosa. To touch this point today, we have to keep something very clear. Nosotros como cristianos evangélicos creemos y enseñamos la doctrina de la Trinidad de Dios. We as Christian people, we teach about God's Trinity. De que Dios es un solo Dios, pero que se manifiesta al hombre y a la humanidad por medio de 3 personas diferentes. Escuche bien, 3 personas diferentes, no 3 dioses diferentes, 3 personas diferentes. We understand that God, he is God, but he also reveals himself, and he is 3 in 1. Not three different gods, but 3 persons. There's 3 persons in God, in his divine nature. Amén. Está primeramente Dios el Padre. First is God the Father. Está como segundo o la segunda persona de la Trinidad está Dios el Hijo. The second person is God the Son.
Y la tercera persona de la Trinidad es Dios el Espíritu Santo. And the third person of the Trinity is God, the Holy Spirit. Tres personas diferentes, pero que son un solo Dios. It's three different people, but it's only one God. Cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad y hablamos de Jesucristo, también tenemos que entender algo, tenerlo muy claro. When we speak about the second person of the Trinity, which is God the Son, we have to have something very clear. Y es que Jesucristo, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, siempre ha existido. Jesucristo es eterno, no tiene principio ni tiene tampoco fin. I want to make this clear that God the Son, Jesus Christ, he always existed. There's no end to him. He also existed just like God the Father and God the Holy Spirit. No es que Jesucristo comenzó a existir después que María dio a luz a Jesús. Jesucristo, hermano, está con el Padre y con el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos, o mejor dicho, desde la eternidad. It doesn't mean that Jesus Christ never existed. Actually, Jesus Christ, God the Son, he existed from the beginnings, even before the foundations of the earth. He didn't come when Mary, the angel came and told her she's gonna carry Jesus Christ. He existed even before the foundations of the earth, just as the Father and just as the Holy Spirit. Ahora bien, mire, para Dios poder identificarse con la humanidad y para Dios poder ir a la cruz del Calvario y hacer la obra redentora. Yo quisiera terminar la oración, pero no quiero darte mucha información porque después, ¿me entiendes? So, dilo la primera parte que dije, por favor. I lost you there. Amen. No te preocupes, mira. Say it again. Amen. Para Dios, ¿verdad? Poder llevar a cabo la obra redentora en el Calvario. I got it. In order for God, Jesus Christ, which is the second person of the Trinity, in order for him to come, walk on the earth, pay for our sins, be crucified, Y poder representar la humanidad y tomar el lugar de la humanidad, era obligatorio que sea hombre. Amen. And for him to come and take our place, the place of humanity, it was necessary for him to come as a man. So, ¿qué fue lo que hizo Jesús, la segunda persona de la Trinidad? Bueno, él siendo Dios, a su divinidad, lo que hizo fue que le añadió humanidad para poder venir a la tierra y entonces hacer la obra para que la humanidad pueda ser salva. Hallelujah. So what did God do? God had to come as a man. He had to send God the Son as a man so that he can come on earth and do the work and the work that Jesus Christ did here on earth for us, for humanity. He couldn't do it any other way. Amén. So, mire, tú tenías que ser hombre para identificarse con el hombre pecador. He had to come as a man so he can identify himself with the sinful nature of a man. Tenía que ser hombre para poder ser tentado como hombre, al igual que nosotros somos tentados. He had to come as a man so that he can be tempted the same way we are tempted in the flesh and in our daily life. Tenía que ser hombre para ser el ejemplo perfecto para nosotros de cómo se debe de vivir una vida agradable a Dios. Amen. En la He carne. had to come. Amen. He had to come as a man so that he can leave an example for us of what it is to honor God and live for God here on earth so that we can follow that pattern, that nature. Tenía que padecer como hombre, ser tentado como hombre, morir como hombre. He had to live a life as a man. He had to be tempted as a man, and he had to die like a man.
pero al mismo tiempo también tenía que ser Dios para poder perdonar los pecados de los hombres, porque solamente Dios tiene potestad de poder perdonar pecados. At the same time, he had to be God. He had to be God so that he can die for our sins. Hallelujah. And we can receive forgiveness of our sins. En otras palabras, Jesucristo, es Dios en carne humana. In other words, God, Jesus Christ, is God in flesh. Exactamente. Jesús, un ejemplo, si yo me quitara esta camisa, ¿verdad? Mm. Dios lo que hizo fue, la segunda persona de la Trinidad, se puso la camisa, añadió humanidad a su divinidad, añadió la naturaleza humana a su divinidad, para que usted más o menos entienda. Hey, Pastor wants to give you an example that Jesus Christ being divine in nature and also having to come to the earth as a man. Let's say, for example, he had to put the shirt that Pastor has on. He had to add that man nature, that nature, that so that he can understand our weaknesses. He can understand what it is to be tempted. He had to add that nature of man to his divinity. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 2, versículo 8, en cuanto a su humanidad. Creo que este toca la humanidad. Hebreos. In Hebrews chapter 2, verse 8, Pastor believes that this touches on the human nature of God, of That's Jesus right. Christ. Say Hebrews chapter 2, right? Hebrews chapter 2, verse 8. Verse 8. Vamos a ver qué dice. Let's see what it says there. Aquí habla, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No creo que era ese. Pero vamos a ver, vamos Hebrews a... 7:26. No, I said Hebrews chapter 2, verse 8. Pero vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 5, versículo 31. Déjame ver. Pastor wants you to go to chapter 5, verse 31. 31. Acts chapter 5, verse 31. That's right. Lo puede leer en inglés y yo lo leo en español. Okay. 5:31. So it says, him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Está hablando ahí de Jesús como Salvador. It's talking here about Jesus, the Savior. Aquí está hablando a Dios ha exaltado para dar a Israel. Cuando dice Dios ha exaltado, está hablando del Padre, de la primera persona de la Trinidad. Here is talking about him, God has exalted to his right hand, is saying that the Father has exalted him. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, ahí está tocando la divinidad de Jesucristo. Como le dije al principio, el único que tiene potestad y poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Here is touching on Jesus' divinity. As I mentioned in the beginning of the class, he's the only one. He has been given the power and the authority over all principality and power. So here is touching on the divinity of Jesus Christ, where it says to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Amén. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo y vaya escribiendo estos capítulos, estos libros, porque así usted, a cualquiera que le pregunte acerca de si Jesucristo es Dios, usted puede llevarlo a la Biblia. Pastor advises that you write down these scriptures that we're going to be visiting in case anyone asks you or questions you about God's deity. Y vuelvo y les recuerdo, como el tercer punto es acerca de la deidad de Cristo, no vamos a hablar mucho de su humanidad, sino de su deidad, de que Él es Dios. Busque segunda de Timoteo 4:1.
Pastor wants to remind you that in this class, we're not gonna touch the subject as much as God's divinity with his human nature, because we want to focus on his divine nature. Please go to 2 Timothy chapter 4, verse 1. Aquí está hablando de que Jesucristo, es quien juzgará como juez a los vivos y a los muertos. Dice, te encarezco delante de Dios. Está hablando Pablo a Timoteo. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Paul is speaking here, and it says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Si Jesucristo no fuera Dios, tuviera él el poder y la potestad y la autoridad de juzgar a vivos y juzgar a muertos. If Jesus wasn't God, do you think he would not be able to judge the living and the dead? Y está hablando aquí de un reino, pero no de cualquier reino, sino un reino eterno. Si Jesucristo no fuera Dios, ¿pudiera él tener un reino eterno? If Jesus wasn't God, could he speak about the living and judging the living and the dead? Would it be possible for Jesus to have a kingdom? So, a cualquiera que le haga una pregunta a usted, por ejemplo, hay una religión que refuta de que Jesucristo sea Dios. Estoy hablando de específicamente la religión musulmana. Si usted se topa con un musulmán, él le va a decir que Jesucristo fue un profeta, que fue un predicador más, pero que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que esto es una blasfemia de parte de nosotros. Where Pastor said, whoever asks you about the deity, these are scriptures that we can use, but there are many that refute that Jesus is God. For example, there's a religion, I think it's the Mormons, if I'm pronouncing it. Also los Muslims lo hacen también. Muslims and Mormons, they refute that Jesus is God. And also los testigos de Jehová tampoco creen de que Jesucristo es Dios. And Jehovah Witnesses don't believe that Jesus Christ is God. So, aquí usted tiene un versículo, el cual usted lo estudia y usted puede enseñarle a otros, ¿verdad? Del por qué usted dice que Jesucristo es Dios. Otro versículo o otro capítulo es Juan 20:28. Yes, Pastor said that this scripture in 2 Timothy chapter 4, verse 1 is a scripture you can use for those who don't believe that Jesus Christ is God. He recommends that you study it and get familiar with the contents of that scripture. And we're going to turn now to John chapter 20, verse 18. No, verse 28. John chapter 20, verse 28. Aquí vamos a poder ver las dos naturalezas de Jesús. Usted se va a dar cuenta de la manera en que Tomás llama al Señor Jesucristo. Here we're going to see in John chapter 20, verse 28, the two natures of Jesus Christ. And here we're going to see how John addresses one of God's nature. Miren cómo Tomás llama al Señor Jesucristo. Mire, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Ahí está hablando de qué, de su qué, de su humanidad. Lo está llamando Señor. Oh, wow. Dice, Señor mío. Y después les dice, y Dios mío. ¿Ve las dos naturalezas ahí juntas? Here in verse 28, Thomas, you can see here how Thomas is addressing the two natures of Jesus Christ. He said, and Thomas answered and said to him, my Lord. And Pastor said that when he said, my Lord,
he's expressing the human part of Jesus Christ. And then he said, my God, which is the divine part of Jesus Christ. Pero Tomás tenía este conocimiento porque había ido al instituto. Did Thomas have this knowledge because he went to Bible school? Tomás tenía este conocimiento porque había ido al seminario o a la universidad. Did Thomas have this knowledge because he went to university or seminary school? O Tomás tenía este conocimiento de Dios porque el Espíritu Santo se le había revelado y le había mostrado quién era Jesús. Or did Thomas have this knowledge and wisdom because the Holy Spirit showed it to him, Tomás gave him tenía, a divine understanding? Tomás tenía poco tiempo de estar andando con el Señor Jesucristo. Sin embargo, reconoció de que Jesús era el Hijo del Hombre, o sea, que era hombre, y también era el Hijo de Dios, que era también Dios mismo. Thomas had really little time walking with Jesus, but he had understanding that the Holy Spirit gave him that Jesus Christ was human, but Jesus Christ was also God. Cada vez que usted ve en la Biblia que menciona o habla de Jesucristo como el Hijo del Hombre, usted sabe que está tocando la humanidad de Jesús. Every time you read the word of God and it says the Son of God in that, the son of man. the Son of Man, sorry. Every time you read the scriptures and you see where it says within the scripture, it says the Son of Man, there we know that it's being spoken of his human nature. Y cuando habla de el Hijo de Dios, está refiriéndose a la divinidad de Cristo. O sea, te está diciendo, Jesucristo es Dios. And then when you see within the scriptures that it says Son of God, there we see that it's referring to the divine nature of Jesus Christ in God. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2. Lo voy a poner a usar su Biblia, hojeándola para la derecha y para la izquierda. Aleluya. Please turn to Philippians chapter 2. Y vamos a leer los versículos del 5 al 8. And we're going to read verses from 5 to verse 8. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Lo voy a leer en español y después la hermana lo va a leer en inglés. ¿O yo? We're going to read it in Spanish first and then in English. Dice, haya pues en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mírelo ahí está tocando la divinidad, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual, ¿ve? El ser no semejante o no parecido, sino el ser igual, o sea, a Dios mismo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿ve? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hallelujah. So we're going to read from verse 5 to verse 8. And it said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, and that's when Pastor said, right here, it's touching God's divinity, did not consider it robbery to be equal with God. Here we see that it says equal with God, God himself, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man. Here in verse 8, again, you know, the two natures of God is being discussed in these scriptures. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Mira, hermano, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que requiere de fe. Go ahead. Here is something very important, and it requires faith.
Fíjese que Jesucristo, mire lo que dice aquí, que él sabiendo que él era Dios, no se aprovechó de esta condición como cosa a cual aferrarse, sino que voluntariamente, voluntariamente él se sometió a su Padre y fue tentado como hombre. Porque aquí hay una diferencia. Go ahead, para no darte tanta información. Pastor said that here, if we look at these scriptures, Jesus Christ, knowing that he was God, knowing that he had glory, knowing that he had riches, but he did not take that, he didn't take advantage of that. He didn't take that position, but he humbled himself to the Father and took the nature of a human, of a man. Porque mire, usted podría decir, ok, pero él vino a la tierra y él fue tentado y él padeció y él hizo esto, hizo aquello, pero él lo hizo como Dios y Dios puede soportar todas las cosas, ¿sí o no? Amen. We can say, or anybody can say, that he came to the earth, he was tempted, you know, he was persecuted, he was afflicted, but he faced everything as God. Yes or no? He faced everything as a man, not God. Sorry, let me rephrase that again. He came to earth and he was tempted, but he faced everything as a man, in the nature of a man. Pero al mismo tiempo, mucha gente podría decir, ok, él vino, él fue tentado, él fue llevado a la cruz, él fue maltratado y todo lo que hizo, pero él era Dios, él podía, a él se le hacía fácil porque él era Dios. Yo no, yo soy un simple hombre. A mí por eso es que yo caigo y caigo en tentación. Eso podría llegar a tu mente. That's true. But Pastor said that Jesus came as man and he was tempted, he was persecuted, he was crucified. He went through so many things, and people will justify it by saying that at the same time he was God, and that could come to our mind to justify these two comparisons. Sin embargo, usted y yo tenemos la fe de que, aleluya, la Biblia dice la verdad que él fue tentado como un hombre. En otras palabras, Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para él poder caminar en obediencia, hermano. Jesus. Pastor said that we have faith that the Bible says that he is the Son of God and Son of Man, and that he was tempted in every way, but that he was able to bear it because he's the Son of God. Por eso era que Jesús oraba. Jesús oraba, ¿sí o no? That's why Jesus prayed a lot. Didn't he pray a lot? Pero Dios no necesita orar. Yeah, God doesn't need to pray. Entonces, ¿qué hacía Jesús orando? So what would Jesus be praying? Ahí le demuestra a usted de que Jesucristo anduvo en esta tierra como hombre y necesitaba, hermano, del poder y el respaldo del Espíritu Santo, al igual que nosotros. Wow, that's powerful. The fact that Jesus Christ had to go and pray and he will retrieve and go to the Father is evidence that he was here on earth under the nature of Son of Man, and that he needed that power, he needed that anointing from God the Father for him not to be tempted, not to sin, and you know, live without sin. Pero en cierta ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron cuándo era exactamente su retorno o su venida, y él les dijo a sus discípulos, nadie sabe estas cosas, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Jesucristo es Dios y era Dios. ¿Cómo él no iba a tener esta información? In certain occasions, Jesus Christ was asked, when would the Messiah come? And the Messiah would respond, Jesus Christ, that he didn't know that. Not even the angels would know that only the Father knew when the Messiah will come. But if he is God, wouldn't he know these things? Lo que pasa es que Jesús estaba ahí respondiendo como hombre.
aunque él tenía el conocimiento, porque también era Dios. O sea que el Señor, ¿cómo se lo explico? El Señor voluntariamente se despojó de toda su gloria, hermano, y padeció de la misma manera que usted y yo padecemos en la carne, hermano. Lo único que Jesús nunca pecó para demostrarnos a nosotros de que sí se puede y es posible vivir una vida aquí en la tierra sin pecado cuando caminamos en obediencia y dirigidos por el Espíritu Santo. Jesus in that moment that Pastor used as an example, that in certain occasions he was asked when the Messiah would come, Jesus voluntarily chose to respond under the nature of Son of Man. He knew, but he chose to voluntarily respond as, in his human nature. Oh, wow. That was a lot. What was the other part? Gloria a Dios. O sea que, mire, hermano, por eso es que el hombre no tiene excusa. Fíjese que la palabra dice en el libro de Primera de Juan, creo que el que ha nacido de nuevo no peca. O sea, no que no vaya a pecar involuntariamente. Lo que está diciendo es que tiene el poder para resistir el pecado y no practicarlo. That's another part, the pastor. Jesus wanted to, I believe you said this, Pastor, before this, that Jesus wanted to sense and experience what we go through in the human nature. Is that something you said previously? What was that? Can you repeat it? Before you mentioned 1 John, you said something about that Jesus wanted to identify himself with our human nature. That although he had the power and the authority, he chose to voluntarily live under the Son of Man in that nature of human, so that he can identify how we, also be tempted. Amen. That's right. Eso es así. And Pastor said that in 1 John, you mentioned something in 1 John. No, sí, pero no, en Primera de Juan, hablando de en cuanto al pecado, o sea que el hombre que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, dice que no peca, pero dije que no es que no vaya a pecar involuntariamente, sino que tiene el poder de resistir al pecado y no vivir una vida practicando pecado. Amen. Pastor said that in 1 John, a man that is born again, he's not saying that a person that is born again is never gonna commit sin, is that we can resist the sin because we're born again. We're in Christ and we're born again. We can resist the sin. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan 1:1. Vaya Juan 1:1, hermano. Let's go to 1 John chapter 1, verse 1. Mire, este es un versículo que lo tergiversan mucho, especialmente los testigos de Jehová, y que ustedes tienen que tener cuidado si un día se encuentran con uno de ellos en la calle. We got to be careful, especially with the Jehovah Witnesses, because the Jehovah Witnesses, they twist this a lot in 1 John chapter 1, verse 1. Mire lo que dice, en el principio era el verbo. Entonces, You said 1 John? no, John, just Oh, Juan. sorry. John chapter 1, verse 1. Yeah. It says, in the beginning was the word. Cuando la Biblia se refiere al verbo de Dios, ¿a qué se está refiriendo? When God is referring to the word, what is he referring to? El verbo de Dios, la palabra, Jesucristo. En el principio era el verbo, era la palabra. Se refiere a la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el verbo
y el verbo, Jesucristo, era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ve? Ahí ya no, eso no hay que explicarlo mucho. So in this verse, it says, in the beginning was the word. And then it says, and the word was with God. So the second Trinity, the word, which is capital W, is talking about Jesus Christ. So Dice, it's evident here. It says, and the word was with God. So Jesus was with God, and the word was God. So Jesus Christ was from the beginning, like Pastor said. amén. El versículo 2 dice, este era, hablando de Jesús, en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Jesús. Hallelujah. And then it says all things, and then it says he was in the beginning with God, talking about the second person of the Trinity, Jesus Christ. And without him, nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of man, talking about Jesus Christ. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Mire la conexión que hay aquí. Jesús es la palabra. Y dice Jesus is the word. Y dice que todas las cosas fueron por él hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Mire algo, hermano. Usted ha visto un cubo de hielo, ¿verdad? Have you seen a bucket of ice? El cubo de hielo consiste en tres cosas. The bucket of ice consists of 3 levels, 3 elements. Tres elementos. 3 elements. Primero es hielo sólido, ¿sí o no? The first one is solid ice. Yes or no? ¿Sí? Lo segundo es que ese hielo también es agua al mismo tiempo. The second element is that ice itself is water. Y también ese hielo, usted puede ver que muchas veces bota vapor, ¿sí o no? And many times you can see that this ice releases like a vapor. Yes or no? Sin embargo, los tres son un cubo de hielo. And we can see that all 3 elements is just 1 cube of ice. Similar a esto trabaja Dios con su Trinidad. In a similar way, the Lord works the same way in his Trinity. Aquí está hablando en Juan 1:1 de que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, por la palabra. Here is talking about in verse 1, chapter 1, that everything was created by Jesus Christ through the word. Usted puede ver de que Dios el Padre es la mente maestra para That God, en lo que tiene que ver con la creación de todas las cosas y la creación del mundo. Dios el Padre. God the Father, the first person of the Trinity, is the creator of all things. He has the mastermind. He created all things. God the Father. Pero si usted se va al principio, en el libro de Génesis, cuando se está creando los cielos y la tierra y todas las cosas creadas, Dios dice, sea la luz, y fue hecha la luz. ¿Sí o no? Por ejemplo. If we go to the beginning, just as an example, to the beginning of Genesis, that God says, let there be light. Tenemos al Padre como mente maestra para el diseño y la construcción, pero cuando el Padre da la orden, sea la luz, y aparece la luz, esa palabra expresada, ahí usted está viendo a Jesucristo en acción. Él es el verbo, Él es la palabra. Hallelujah. So here we see God, the creator, the first person of the Trinity, speak things into existence and say, let there be light. That's God, the creator, the mastermind of all things. But when he speaks that word and he releases it, that word is Jesus Christ. Entonces, el Padre da la orden. So God gives the order. El Hijo la ejecuta. The Son executes it. Y el Espíritu Santo entonces hace todas las cosas. Mire los tres trabajando unidos ahí. And then the Holy Spirit kind of like seals it, puts it all together. Look, all 3 Amén. persons of the Trinity
working together. El Espíritu Santo obedece la orden del Padre y la ejecución que del Hijo la hace el Espíritu Santo. Y ahí están Wow. los tres, un solo Dios, obrando de manera junta, unida. There's only one God. There's three, but there's only one God in unity working together. God the Father commanding the mastermind, and Jesus, the word being spoken, and the Holy Spirit is like the mediator between the Father and the Son. Por eso es que aquí Juan comienza desde el capítulo 1 y el versículo Wow. 1. Él comienza explicando esto. No se equivoquen. Jesucristo es Dios. Él fue el creador de todas las cosas. Él es la palabra desde el principio. John, you see John here from the beginning of the book of John, letting everyone know, you know, don't get it confused, don't get it twisted, like we say that God, Jesus Christ, it was from the beginning, that he is the word. Usted ve por qué, hermano, usted ve por qué nosotros vamos a tener problemas cuando nosotros hablemos del evangelio y le digamos a los demás que Jesucristo es la única puerta y el único Dios verdadero. So you see that we're always going to have problems when we have to explain through the word that Jesus Christ is the only true God. Do you see that? That he's Jesus Christ, God. La Biblia no dice que en el principio Buda estaba con Dios. ¿Lo dice? No. The word of God doesn't say that Buddha was in the beginning with God. It doesn't say that. O en el principio Mohammed creó todas las cosas. No. The word doesn't say that Muhammad created all things from the beginning. It doesn't say that. En el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Cristo. Aleluya. It's saying that in the beginning, the one that was there was not Muhammad, was not Buddha, it was the word. And here, what it means, the word is Jesus Christ. He was with God from the beginning. Vamos a ver a Jesucristo en acción. Vamos a ir Let's see Jesus Christ in action. Vamos a ver a Juan 5:21, a ver qué dice ahí. We're going to go to John chapter 5, verse 21. Let's see what it says there. Aleluya, este está fuerte, hermano. Mire que sí es verdad. Jesús se sometió voluntariamente al Padre para poder hacer la obra en el Calvario. Pero Jesús no es menos ni más que el Padre, sino que son lo mismo. Mire lo que dice. Jesus is not less or more than God the Father. It's incredible how Jesus Christ voluntarily humbled himself and submitted to God the Father. Eso debería de enseñarnos a nosotros para que aprendamos a ser sumisos, siervos. Muchas veces no nos gusta someternos a nadie. El mismo Jesús se sometió a autoridad. That Jesus, being God himself, submitted himself, and this is a good example for us to submit ourselves to others. He left a great example, and sometimes we don't want to submit ourselves. El versículo 21, mira lo que dice hermana Magali. Porque como el Padre levanta a los muertos, o sea, el Padre tiene el poder para levantar a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Wow. And it says here in verse 21, for as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. Si Jesucristo no fuera Dios, él no tuviera el poder de resucitar muertos, ni tuviera el poder de dar vida, ni quitarla. O sea, ahí vemos, sin dudas de que Jesucristo, hermano, es divino, es Dios. Here we see that Jesus Christ has the power and the authority to give life and raise humans from the dead. Here we can see that he is God. There's no doubt about it. Wow. Pero también veamos ciertos atributos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 18:20, no lo tiene que buscar, pero si quiere lo escribe. Mateo 18:20.
we're gonna see some attributes of God, Jesus Christ, in Matthew 18:20. You don't have to turn to it, but you can write it down. Ujú. Déjame buscar para tenerlo aquí. Aquí está hablando de la omnipresencia de Jesús. ¿Hay alguien que me pueda decir qué entiende por la palabra omnipresencia? Here is talking about God's omnipresent characteristic. Anyone here can tell me something about God's omnipresent quality? Omnipresencia, omnipresente. María, sí. Que Dios está presente en todos los lugares. Eso es así, eso es correcto. Dios está presente en todo lugar. Claro está que por medio del Espíritu Santo. Amen. The pastor asked if anyone had any understanding about omnipresence, of the characteristic of God's omnipresence. And Maria said that he can be anywhere and everywhere at the same time. And pastor said, correct. Eso es así. Omnipresencia quiere decir estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios está ahora mismo aquí en el Bronx, pero también está en China, está en Japón, está en Australia, está en Rusia, está en el mundo entero, en el universo completo. That God could be here right now with us where we are, but he can also be in Russia, in China, on the four corners of the earth. So he could be here, anywhere, and everywhere at the same time. Mateo 16:21 habla de la omnisciencia de Jesús. Omnisciencia. 16:21. 16:21. So in Matthew 16:21, it speaks about God's, where is it? Yo creo que, ok, Mateo. Omnipresence, yes. Sí. Omnisciencia, la palabra omnisciencia, ¿alguien sabe cuál es el significado de omnisciente? Let me see. How do you say that in English, Pastor? I forgot. Omnisciencia. No, Ahí, got it. You got it. Yeah. Omnisciencia es aquel que Omniscient. omnisciente, ajá. Aquel que todo lo sabe. The one that knows it all. Omniscient. Omnisciencia. Aquel que todo lo sabe. Y también omnipotencia. La omnipotencia de Jesucristo es todopoderoso. Todo poder le pertenece a él. Omnipotent means that all the power belongs to him. Amén, gloria a Dios. So, estamos claros en el asunto de que Jesucristo, es 100% Dios. Amén. We're clear that God is 100% God. Estamos claros de que tenemos que entender las dos naturalezas de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, y tenemos que saber diferenciar cuando Jesús está actuando u obrando como hombre y cuando está actuando u obrando como Dios. Amén. And we also are clear that God has two natures, Son of Man and Son of God. And we have to understand and be clear when God is operating as Son of Man, and we also have to be clear when he's operating as Son of God in his divinity. El hombre que nació de vientre de mujer, aquel que nació de una virgen, ese Jesús es Jesús hombre. The nature of God that was in the womb of Mary and was born from the womb of Mary, that is Jesus, Son of Man, in the nature of man. Mire cuánto amor tiene Dios, que Dios, siendo Dios, se despojó de toda su gloria. Se despojó, hermano, de estar sentado a la diestra del Padre para, mire, hacerse tan pequeñito como un feto y entrar, mire,
en la matriz de una mujer para poder entonces nacer e ir a la cruz del Calvario y hacer esa obra para que nosotros no nos perdamos. Eso hermano, eso es demasiado grande, hermano. Eso es Okay. fuerte. It's look how great and how gracious God is that he decided to become a little fetus and place himself in the womb of a woman and become Jesus in the nature of Son of Man, so that he can die for our sins and go to the cross and be crucified. It's just, we can't wrap our minds around that. Eso es lo que nuestros amigos católicos no entienden, y no lo entienden porque no se les enseña. María era la madre de Jesús el hombre, pero María nunca fue ni será la madre de Jesucristo Dios. No, ella era madre de Jesús, su humanidad. That's why Catholics have a hard time understanding this, but it was never taught to them that Jesus Christ came out from Mary in the nature of man, because he came from Mary. He didn't come out from Mary as in his divinity, Son of God. Es imposible. Dios es eterno. Dios no tiene mamá. Dios no tiene papá. Dios no tiene tío, no tiene tía. Antes de él nadie fue, ni lo será. Por tanto, es imposible que María sea la madre de Dios. Eso es una herejía satánica. It's impossible for Mary to be God's mother, because God existed before everything. He doesn't have a mother. He doesn't have a father. He's God himself before everything existed. It is a heresy or something like that. I don't remember the translation of that word. Amen. Yeah. Herejía. Y también recordemos que para el Señor poder tomar nuestro lugar como humanos que somos, porque Dios es justo, tenía que obligatoriamente padecer, ser tentado, pasar todo lo que pasó y aguantar todo lo que aguantó. Obligatoriamente tenía que hacerlo como hombre para poder, hermano, mire, tomar nuestro lugar y pagar la deuda que el Padre demandaba. No podía padecer como Dios, no podía ser tentado como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Wow. Jesus Christ, when he came, he had to come in that nature of Son of Man to be tempted, to understand the temptations we go through, the afflictions. He couldn't die like Son of God. He couldn't, because of the power and the authority he had over sin. He had to be tempted, and he had to experience and take the place of the human nature to understand temptation itself. He couldn't do any of it in the position of the deity of his divine nature. Las tentaciones, ¿cuáles son las tentaciones más grandes que tiene el hombre y la mujer a nivel general? Pongamos la tentación sexual. Jesús fue tentado sexualmente. Let's choose a sin where humanity in general is tempted. Let's choose sex. Jesus was tempted with sex. Fue tentado, pero nunca pecó. Ahí está la diferencia. He was tempted, but he never sinned, and that's where we find the difference. Porque acuérdense de que él vino a esta tierra a hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo, y el pan de él de cada día era, mire, obedecer a Dios. Remember that he came to earth to do the will of God, and he would eat the word. He would eat the word. He will eat the word of God to obey the commands of the Lord. La misma tentación que usted y yo tenemos de mentir, de robar, de hacer lo que no tenemos que hacer. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. A usted nunca en su vida lo ha tentado el mismo diablo de tú a tú. A usted puede ir un demonio a atormentarlo, molestarlo, a inducirlo, pero a usted nunca se le ha aparecido el diablo para tentarlo. Sin embargo,
A Jesucristo se le apareció en carne, siendo hombre, el mismo Satanás, y él no cedió. Pastor said, look at this. God, we're tempted. We could be tempted by a demon. We could be tempted by a spirit, Our own flesh. our own flesh, our own thoughts. But we have never been tempted by Satan himself. And look at Jesus Christ. Jesus Christ was tempted and Satan himself manifested before him. Sin embargo, no pecó, no cedió. Ahora, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. And he didn't sin, but Jesus Christ was full of the Holy Spirit. Jesús el hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Amen. Jesus, the Son of Man, in his human nature was full of the Holy Spirit. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, ¿verdad? Para ser tentado. Y allí duró 40 días y 40 noches y bajó en el poder del Espíritu Santo. O sea que fue el poder del Espíritu Santo que lo ayudó a él mantenerse firme ante las tentaciones del diablo. It was the power of the Holy Spirit that helped Jesus resist the temptations of the devil himself when he went to the desert for 40 days and 40 nights to be tempted as a man. And through the power of the Holy Spirit, he was able to resist. Entonces, hermano, yo le hago una pregunta a usted. So brothers and sisters, I'm going to ask you a question. ¿Es posible vivir una vida, hermano, en victoria por encima del pecado? Is it possible to live a victorious life, you know, despite the temptation, despite the sin? ¿Es posible? Is it possible? Hágame un gesto con la cara de no, sí. It is possible. Hermano, Is it yes or no? Hermano, mire. Sí se puede. Sí se puede. Mire, Jesús nos dio cátedra a nosotros de que sí se puede. O sea que el ñe ese de que yo soy humano y que caí porque soy varón o caí porque soy mujer. Mire, déjese de eso ya. Yeah, Pastor said that we can overcome sin. We can overcome temptation, to shake the dust off that, oh, I can't overcome sin or I can't overcome temptation, you know, to drop that mentality. Ah, pero mira cómo era que Jesús se conducía, hermana Magali. Look at the way Jesus would conduct himself. Jesús pasaba noches orando. Jesus would spend nights praying. Jesús no comía mucha pizza ni muchos hamburgues. Jesús no comía mucho. Lo de Jesús era igual. Thank you, Lord. Pastor said that Jesus wouldn't eat a lot. Thank you. That is biblical. We got to have a light stomach. Aleluya. Aleluya. Jesús no se la pasaba con el estómago así inflado de comida, no. Lo de Jesús era light y se mantenía en comunión con Dios, en oración y en meditación de la palabra. Por eso por eso fue que Jesús pudo vencer a toda tentación, porque estaba lleno, era lleno que se mantenía. The reason why Jesus was able to resist temptation was because he would spend time with the Father. He would pray. He would, spend nights with the Father praying, and he would not eat a lot. So he will keep his stomach light, and he would just feed himself, from the presence of the Lord, from the word of the Lord, from praying and everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesucristo era un hombre de muchos ayunos y mucha oración y mucha meditación, hermano. No igual que el cristianismo de hoy en día. Jesus Christ was a man of eating very little, praying and fasting. It's not this Christianity that we live in today. Muchachos, que a veces vamos a los cultos, hermano, que nos dormimos porque es que nos metemos un plato de espagueti de 3 libras y un saco de tostones y no podemos ni adorar muchas veces. Bien, pero hermano, no se incomode, pero es la verdad, es así. Pastor said that it's not like the Christianity that we live in today, that before a service, the blood of Jesus.
we will eat like 3 pounds of spaghettis with sauce and tostones, and then we go to service and we can't even worship because we're falling asleep. Yo hermano, le animo a que usted haga sus ayunos. Yes. De vez en cuando, no tienen que ser un ayuno el día entero, pero pueden ser que usted sacrifique ciertas cosas que a usted le guste. Quizás el desayuno, ayuna de la mañana hasta las 12, hasta las 3, hasta las 6, y se dedica a la meditación de la palabra y a la oración, y usted va a ver la gran diferencia en su vida espiritual. Hallelujah. Pastor, he wants to encourage you to fast. I mean, you don't have to do big fast, long fast, you know, if you don't do a 7-day fast, you're not holy, you know, but Pastor recommends that you fast and that you will sacrifice a meal in breakfast, for example, so that you can grow closer to the Lord, and you will see the difference in your spiritual life and your walk with the Lord. En el ayuno hay bendición porque cuando ayunamos, el espíritu se fortalece y la carne se debilita, y nuestros oídos espirituales están más sensitivos a la voz de Dios. Ahí es cuando Dios te habla y tú puedes entender con más claridad qué es lo que Dios está hablando. Fasting is really important because when we fast, the spirit man we can incline our ears to the Lord, and when we fast, we're literally crucifying the flesh becomes weak, we can listen better to the Lord, and our mind gets clear. Amen. Y también, para cerrar ahí con un paréntesis eso, cuando sentimos ataques específicos de parte de los demonios, ya sea ataque que usted sabe que está siendo atacado de manera, quizás un espíritu de lascivia lo persigue, un espíritu demoníaco, sexual, ¿usted entiende lo que le estoy hablando? Métase en ayuno, hermano, para que por medio del poder de la oración y del ayuno, esas influencias demoníacas tienen que salir huyendo. Fasting is also something that we should do when we're in seasons that we sense, we just sense that we're being attacked in the spirit. When you're sensing that, it could be an attack of, of sexual desire, or it could be an attack of, if for example, me, I can use an example, I had a really bad temper and I used to get angry easily. And I got terrified when the word will always jump at me and speak about wrath and anger and dispute and complaining and striving with one another. And truly I had to fast, and it helped a lot. So when we were struggling with our own sinful nature, with sinful habits, it's good to fast, because you become sensitive to the Lord and you'll be able to overcome those attacks and those spirits. Amén, gloria a Dios. Y para cerrar, antes de tomar alguna pregunta, yo sé que todos nosotros tenemos eso claro, sabemos de que sí, Jesucristo es Dios. Podemos verlo por los milagros que hizo, las maravillas, las señales que hizo, y sobre todo al final, después de morir en el Calvario, poder resucitar al tercer día de entre los muertos. Eso selló todo, hermano, para que la humanidad crea de que Jesucristo es Dios. Pastor said that here, as we study in point number 3 of the deity of the Lord Jesus Christ, he knows that we're clear that the deity consists of 3 persons, which is the God the Father, God the Son,